Hernán Gómez Bruera es el autor de un libro sobre el racismo, el color del privilegio, en un tema que todos decimos hay racismo en México, pero muy pocos se animan a tratarlo, muy pocos además se animan a definirlo, digamos, ¿no? Sabemos que hay racismo, pero no sabemos cómo ni cuándo, digamos, ¿no? Hola. Hola, creo que te perdí. No, lo que digo es que sabemos que hay racismo en México, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, digamos, ¿no? Ah, sí, ese es uno de los graves problemas. Sí. Justamente que, y yo te diría que el gran problema es que vemos siempre el racismo en el otro Claro. y nunca lo vemos en uno. Nunca nadie reconoce su propio racismo ni lo sabe identificar, porque en realidad está la idea de que el racista es como una persona que agrede, que insulta, y no necesariamente es así. La mayor parte de los racistas no saben que son racistas. Entonces, de lo que se trata con lo que trato con este libro es de que cada uno de nosotros aprenda a identificar dónde guarda su racismo. ¿Cómo empezó el libro? ¿Cómo se te ocurrió? Yo empecé bueno, yo tengo interés en los temas, digamos, de discriminación en general desde hace tiempo. Ajá. Y siempre el tema de racismo siempre me había llamado la atención porque eh, pues me parecía que casi no se hablaba pues de esa minoría blanca y privilegiada que en México está en las posiciones de poder e influencia de forma muy sobrerepresentada, porque las personas de tez blanca en México apenas son el 12% de la población, según los cálculos más altos. Otros hablan de hasta apenas de 4%. Y sin embargo, en casi todos los ámbitos de poder, son más del 60, 70, llegan a ser hasta 80%. Por poder hablo, poder económico, poder político, poder mediático, etcétera. Y, y me parecía así, y siempre me pareció que a lo largo de mi propia vida, pues eso ha sido una ventaja. Y sin embargo, yo veía pues me parecía que la gente que pertenece a esa élite nunca habla del tema porque se siente muy acomodada, muy cómoda con esa realidad. Y además me pareció que era un momento importante para escribirlo porque se ha abierto una discusión pública sobre el tema en México. Cada vez, digamos, este gobierno lo ha puesto en el centro de la discusión. Hay un presidente que habla mucho de racismo, o sea, tú lo puedes ver en las mañaneras como el presidente a cada rato menciona el tema del racismo. Ha habido un reconocimiento explícito de que en México hay un problema de racismo y la 4T ha abierto una discusión sobre las desigualdades en general y el racismo es una de estas formas de desigualdad. Entonces, es un tema que se ha politizado, que se discute mucho en redes sociales y etcétera, pero al mismo tiempo, como tú decías, no ha habido definiciones muy precisas, entonces de pronto se habla del racismo con mucha ligereza y con mucha desinformación. Hay gente que cree que existe el racismo, por ejemplo, inverso, que las personas de tez clara podemos ser objeto de racismo, lo cual es una reverenda tontería. Y bueno, en el libro explico por qué el racismo inverso no existe, ¿no? Por ahí más o menos fue la motivación de Ok, escribir. empiezas el libro diciendo tú eres racista, digamos, ¿no? En un contexto que además me parece que el racismo es una cosa mundial, digamos, ¿no? Y que cada vez está más incentivada. Y con la derecha en Europa, por ejemplo, es terrible el tema del racismo. Incluso se ha vuelto a hablar de los nazis como héroes a veces, ¿no? Mm. Sí, yo creo que en México yo no diría que hay más racismo ahora, más bien estamos hablando más del tema. Em, Estamos hablando más del tema y eso creo que es bueno porque lo que no se nombra no existe y lo que no se reconoce tampoco como un problema, pues tampoco se puede cambiar.
Entonces yo en el caso de México, digo, podría parecer que hay más racismo hoy porque se menciona más y se habla más, pero en realidad me parece que estamos avanzando en el sentido de que el racismo se está volviendo cada vez más intolerable y cada vez es más sancionado socialmente. Entonces yo creo que eso es muy positivo. En el resto del mundo no me dedico mucho a estudiarlo, lo que está pasando en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, pero es importante que dejemos de ver los otros países y nos empezamos a ver a nosotros, porque siempre hemos visto el racismo como un tema de México, siempre el racismo era como, no, eso pasa en Estados Unidos, allá es a donde discriminan a los negros, aquí no hay racismo, porque ese era el discurso oficial, ¿no? Entonces, justo lo que yo trato de decir es, no, a ver, veámonos a nosotros mismos, porque el racismo aquí es incluso más difícil de desmontar, porque cómo desmontas algo que se vive de una forma tan vergonzante, ¿no? Ese racismo tan escondido, tan hipócrita, y escondido detrás del mito del mestizaje, ¿no? De que México es un país mestizo y entonces aquí todos somos una mezcla y todos nos llevamos bien y estamos contentos y aquí no hay racismo, ¿no? Que ese fue como el discurso que hubo siempre en este país y la verdad es que nada más falso que eso. Somos un país asquerosamente racista. ¿Qué pasa con el racismo y la modernidad, el racismo y los medios? Acá, por ejemplo, hay personas especializadas en el periodismo de la realeza, salen esas revistas con el príncipe, con el rey Felipe, con la reina Leticia. Pareciera ser que la modernidad no ha llegado ni siquiera a establecer algunos parámetros dentro de México. Pues yo hablo de eso en uno de los capítulos, justamente de cómo hay un analista que hizo en algún momento una cosa que le llamó el conteo de blancura editorial, Mario Arriagada. Y él Ajá. se dio a la tarea de contar cómo las revistas de sociales en México están llenas de personas blancas, pero incluso más, fíjate qué interesante lo que él encontró. O sea, más que en la propia élite mexicana, porque la élite mexicana ciertamente es bastante blanca, pero no todas las personas de élite son de tez clara. Pero cuando tú ves esas revistas, te das cuenta que 80-90% de los que salen ahí son de tez clara y cuando ves una persona morena es porque es el mesero que salió en la foto accidentalmente, el guarura del político que sale en la foto, eh, o, por ejemplo, alguna figura tipo Jorge Campos, ¿no? O algo así, como muy famosa que es morena, ¿no? Y en realidad la élite mexicana no es tan blanca, tan como muestran esas revistas. Entonces, Mario Arriagada llega a una conclusión muy interesante. Él dice, en realidad estas revistas lo que nos muestran no tanto es cómo es la élite mexicana, sino cómo aspira a ser. O sea, la élite mexicana quisiera ser blanca, porque en México la blanquitud es sinónimo de poder, influencia, dinero. Entonces, para uno mostrar que tiene poder, influencia, tiene que ser blanco. Entonces, claro, mis revistas, las revistas que presumen mi modo de vida, pues tienen que ser revistas donde aparezcan blancos, aunque la propia élite no sea tan blanca. Me pareció muy interesante ese hallazgo de Mario Arriagada. Y yo lo cito en el libro, obviamente, y reviso también otros ámbitos donde también la blanquitud está muy sobrerepresentada, la televisión, los comentócratas, las plumas que escriben en los periódicos, los comentaristas de la televisión, los comerciales de televisión, y todo esto lo hicimos con cálculos. Un grupo de investigadores, de chavos que me ayudaron, nos pusimos a ver, a hacer un conteo de tonos de piel, y sí es muy alarmante, la verdad, porque no refleja para nada lo que es este país, su composición étnica. O sea, es muy loco en México como lo que tú ves
la televisión y podrías pensar, si solo estuvieras viendo la televisión mexicana, podrías pensar que nuestro país es otro y en cuanto sales a la calle te das cuenta del país real. Todo el tiempo a la gente le estás imponiendo esta idea de que el modelo de belleza es blanco o de tez clara y que el modelo de la mayor parte de los mexicanos no es el deseable. Es muy, es una cosa que creo que a la propia autoestima de los mexicanos les hace mucho daño, Sí, por porque supuesto. es como ningunearlos permanentemente, como degradarlos, ¿no? Ujú. En ese sentido hay como, ¿te parece que hay como también cierto racismo o cierto clasismo contra el argentino, contra esa gente que ha venido blanca a No, México? ¿No? no, la verdad no, porque yo pertenezco también a esa migración y creo que al contrario, más bien mucho, yo he visto que muchos de los argentinos, quizás en esto tengamos una discusión tú y yo, pero yo tengo la idea de que en general el sudamericano, el español que llega a México, cierto que hay una parte que tiene una buena preparación de estudios y etcétera, pero hay otros que no necesariamente tienen esa preparación y su tono de piel les ayuda muchísimo a obtener trabajos que probablemente a un mexicano no se los darían porque pues porque hay mucha gente que cree que el tono de piel clara, pues que la blancura como que se ve bien, adorna, entonces pues es muy difícil que ellos no logren conseguir un trabajo, por ejemplo. Ujú. En general, yo te diría, las migraciones que han llegado a México, de las migraciones de piel clara, pues han tenido un camino relativamente sencillo en México para salir adelante, aun cuando lleguen sin un peso a este país, logran más oportunidades por la piel clara. Y yo creo que sí, a ver, sí hay, obviamente sí hay casos de desprecio, de prejuicio hacia los argentinos, lo que tú preguntabas, pero eso no es racismo, puede ser prejuicio, y obviamente es un prejuicio reprobable, pero el racismo, y es importante entenderlo, el racismo es una relación de poder históricamente determinada. Entonces, si tú has tenido siempre un grupo que tiene más poder que otro, ese grupo ha detentado poder e influencia durante siglos. Y hay otro grupo que ha sido juzgado, ninguneado, etc. Esa relación no es aleatoria, no es que hoy es el blanco, mañana es el... No, o sea, es constante a lo largo del tiempo. Siempre el blanco en México ha sido privilegiado. Entonces, normalmente eso se da y se repite una y otra vez y otra vez y otra vez. Eso es el racismo. Entonces, hablar de racismo hacia los blancos no tiene sentido. Y digo blancos, entonces, por ejemplo, un argentino que llega a México, es más el beneficio que obtiene por que en su mayoría los argentinos que llegan a México son de tez clara, que que las posibles desventajas que pueda enfrentar. No sé si estés de acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, yendo un poco más en líneas generales, tú eres un representante de la 4T. ¿Qué dirías hoy digamos, con este gobierno que es un poco confuso, digamos, lo voy a decir así, sin ningún prejuicio, digamos? ¿Confuso en qué sentido, Mónica? Confuso creo que está el tema de la salud. Por ejemplo, cuando estaba en contra de la cultura no me importaba tanto, digamos, ¿no? Yo creo que la cultura tiene ciertos privilegios, hay que remover un poco eso. Pero yo pensaba que iban a haber muchos nuevos hospitales, muchas cosas nuevas en torno a la salud, y sin embargo ahora estamos viviendo un tema de la salud sumamente terrible con la pandemia, que hay muchísima gente que no llega a los hospitales, digamos, porque no son atendidos, digamos, ¿no?
Eso Mm. me parece sumamente confuso, porque por un lado está toda, todo el discurso de la 4T y por el otro está la realidad, ¿no? Sí, a ver, te contesto a título personal porque no soy un representante de la 4T en absoluto, digamos, he simpatizado con la 4T de forma crítica. Y yo te diría que en el caso de la salud, me parece que la pandemia, el manejo de la pandemia no ha sido el mejor, pero Ujú. también creo que en pocos países ha habido un manejo impecable de la pandemia. O sea, nadie estaba Sí, preparado para manejar una pandemia. Y menos estás preparado cuando tienes un sistema público de salud que heredas, que es pésimo, desmantelado, que no arreglas en uno, ni en dos, ni en 5 años. Tomaría más de un gobierno arreglar nuestro sistema de salud. Hay un objetivo de crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, donde se universalizaría el acceso a la salud para que todos los mexicanos puedan recibir servicios de salud gratuitos, públicos, etcétera. Pero eso demora mucho tiempo. No es una cosa de un mes para otro. Y pues agarró la reforma que estaban haciendo en el momento en el que empezó la pandemia. Entonces, creo que ha habido muchos errores. Me parece que la resistencia del presidente a usar un pinche cubrebocas es ya indignante, que, que el propio gobierno debió haber sido más enérgico en promover su uso, eh, que las medidas han sido muy erráticas. Sí, creo que ha habido muchos errores. Ahora, yo no sé qué tanto mejor lo hubiera manejado otro gobierno, la verdad. Me es- parece que eso lo que es, estamos teniendo es causa principalmente del abandono en el que ha estado la salud pública durante muchos años. eso es cierto. Te hago la última pregunta en el tema de los medios. Yo te nombro a ti como representante de la 4T en el sentido de establecer a alguien distinto, digamos, ¿no? Todo el tema de los medios es un tema de oposición, digamos, el tema de los grandes medios, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una deuda de la 4T de hacer realmente medios que divulguen lo que está pasando más allá de las ideas políticas. ¿No lo crees así? Por ejemplo, Notimex. O sea, yo pensaba que Notimex iba a ser una gran agencia y ahora está totalmente parada con una dirección tremenda, digamos, ¿no? Sí, a mí me parece que este gobierno ha desaprovechado el potencial de los medios públicos. Em, los medios públicos pueden ser un contrapeso importante cuando tienes medios privados dominados por oligopolios, por intereses de lucro, digo que se entiende porque pues, son medios privados, pero al mismo tiempo los medios públicos pueden generar una narrativa alternativa y me parece que en efecto se podría haber hecho algo mucho mejor desde los medios privados. No se ha hecho, tienen poco presupuesto, es cierto, pero además no han sabido ser muy osados, no han sabido innovar, eh, están como que yo creo que el presidente no ha entendido la importancia que tienen los medios, los medios públicos y yo creo y no creo que tengan que ser medios gobiernistas, oficialistas, tipo Telesur. No, no, no. O sea, creo que tienen que hacer que ahí se pueda hacer verdadero periodismo y me parece que en ese sentido los medios públicos todavía nos quedan mucho a deber. Hay gente que está ahí, que quiere hacer cosas interesantes, pero tampoco tienen mucho apoyo del presidente y me parece que no se ha logrado realmente tener medios verdaderamente públicos que hagan una oferta interesante. Me parece que están desatendidos, pues. Bueno, por lo pronto poder ver Telesur, que no lo podemos ver aquí, sería genial, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un Gracias abrazo. a ti, Mónica.